Están muy apagados. Bueno, nuevamente estoy aquí. Bueno, agradezco a Dios y al pastor por el privilegio. Y bueno, para esta ocasión ya no voy a hablar de paternidad, hermanas. Las otras dos veces, pues por la ocasión me tocó hablar de eso. Y bueno, cuando el pastor me contactó para hablar sobre este tema, pues dijo que podía hablar de algo alusivo a lo que estamos festejando, como buenos mexicanos. Y bueno, es un honor para mí ser mexicana, específicamente cuando veo en otros países cuántas guerras, cuánto conflicto, cuánta escasez de comida, de medicamentos hay. Es cuando digo, gracias Dios por permitirme estar en este país con tanta libertad, si no es que con tanta libertad, y los mexicanos abusamos de esa libertad. Y bueno, gracias a esa libertad es que usted y yo podemos estar en este lugar con esa cortina abierta, con el micrófono a volumen alto, porque hay otros países donde no pueden, donde se tienen que esconder hasta abajo de las casas, porque los matan. Y bueno, gracias a Dios tenemos libertad. ¿Y por qué no repite conmigo? Tengo libertad. Tengo libertad. Pero más fuerte, hermanos, créaselo. Tengo libertad. Es muy bonito, hermanos, ver cómo todos los mexicanos nos juntamos para festejar o conmemorar la independencia de este país. Sabemos que, bueno, vivíamos bajo dominio de los españoles y bueno, pero como hijos de Dios tenemos que recordar que no es la única lucha contra esa libertad, contra la libertad de dominio del país. Amén. Y casi siempre para esas ocasiones tomamos la historia de Egipto como el mejor tema de libertad grupal. Amén. Y bueno, cuando yo supe que me tocaba dar este tema, yo sabía que quería hablar de libertad, pero me puse a orar y se me vino algo en mi cerebro y yo dije, no sé si es Dios, y me puse a orar y Dios me respondió y la palabra era esclavitud, pero no una esclavitud de un país, sino de una persona. Amén. Amén. Entonces yo pues le pedí a Dios que me diera el tema que tenía que abordar y me gustaría que me acompañaran poniéndose de pie y con una cita bíblica. Me acompañan en Gálatas capítulo 5 versículo 1. Me responden con un amén cuando estén listos, hermanos. Gálatas capítulo 5 versículo 1. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a hacer una oración. ¿Por qué no inclinas tu rostro? Bendito Padre, te doy gracias esta tarde, Señor. Te doy gracias por permitirme, Dios, estar en este lugar. Te doy gracias por voltearme a ver a mí cuando hay tantas personas que pudieran estar en este lugar ahora mismo. Señor, te pido, Señor, que seas tú hablando a través de mí, que me quites todo nerviosismo y que si hay algo que no sea verdadero, Señor, seas tú abriendo los oídos espirituales de mis hermanos para que ellos también puedan corregirme. Te pido por cada persona para que toques, y si hay algo que haya hablar esta palabra esta tarde, que sea conforme tu voluntad, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos, pueden tomar sus lugares.
Y bueno, hermanos, el título de este tema, de esta prédica, pero más bien tema porque yo no me siento lista para decir que es una prédica. Si gustan hacer apuntes o apuntar las citas bíblicas, es libertados de esclavitud. Y bueno, muchas veces Dios me ha puesto a pensar que todos nosotros muchas veces sabemos o creemos que es la libertad o la esclavitud, perdón, pero Dios me mostraba que no era así, que más que nada lo relacionamos con otros términos como a personas que las están golpeando, que las tienen amarradas en cadenas de los pies, pero realmente la realidad no es así. Lo remontamos a otros siglos, justo como los romanos tenían a sus esclavos, Egipto como tenía a los hebreos. Amén. Y quiero decir el significado de esclavitud. Es una relación social en la cual unas personas, o sea, los esclavos, se hallan subordinadas y son propiedad de las otras personas, o sea, los amos. Tal relación de subordinación implica que los esclavos están sometidos a la voluntad de sus dueños, quienes controlan todos los aspectos de su vida. Entonces, cuando una persona le pertenece a otra persona, eso es un esclavo. Y podía haber muchas causas del cual existían los esclavos, la esclavitud. Y aquí hay algo importante, no nada más era por colonización o por conquista del territorio. La esclavitud también era por deudas, por herencia o por ofrecimientos, conquistar una nueva región o apoderarse de cierta población. Los esclavos, hermanos, pues no poseían cama para dormir, sus propiedades eran limitadas, etc. Entonces, ahora que ya sabemos que eres un esclavo, dice que las causas son deudas. Cuando en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, cuando alguien le debía a alguien, le pagaba con una persona. Y hasta que se saldaba la deuda, esa persona era libre. O hasta que venía un jubileo y pues libertaban a la persona. Pero otra causa, hermanos, es la herencia. Y yo en mi mente nunca me imaginé pues que por herencia podías traer esclavitud, porque pues para mí herencia es algo bueno, o sea, es algo que te dejan bueno. Digamos que en este aspecto, si mi papá era esclavo, los hijos también son esclavos porque heredan la esclavitud de su padre. Entonces la herencia, hermanos, nos puede hacer esclavos. Nuestros padres nos pueden hacer esclavos, nuestros antepasados nos pueden heredarnos la esclavitud. Otra causa son ofrecimientos. Muchos de aquí son esclavos porque han heredado vicios de sus padres, porque heredaron esclavitud de sus padres, de las cuales no han podido ser libres. Pero el ofrecimiento, ¿cuántos de aquí no los llevaron a hacerse una limpia? O a llevarlos porque no encontraban trabajo, porque estaban enfermos, porque no tenían cura, porque no hallaban novio o novia, y van a limpiarse con un huevo para ver si agarran suerte y le echan sal para que se le regrese a la otra persona. ¿A cuántos los han llevado a sus altares? Porque esos son altares, hermanos. Y a veces estamos chiquitos y nos llevan nuestros papás, nuestros padres, porque ya no hayan otra salida. Nuestras madres por desesperación nos llevan a esos lugares. Y lo que están haciendo es ofrecer a sus hijos a esos altares. Y si ya usted es adulto, pues usted mismo se está ofreciendo ante esa esclavitud. Está buscando esa salida. Entonces vimos 3 puntos para deducir la esclavitud que son muy importantes: herencia, ofrecimiento y decisión. Y bueno, cuando alguien es esclavo de alguien, tiene total propiedad, autoridad y legalidad.
sobre esa persona, porque hay una marca, hermanos, y no es como un caballo que le pone una marca con hierro, o como una vaca que le pone un arete, es una marca en el alma. Entonces, a donde quiera que vaya esa persona, va a ir marcada y va a decir que es esclavo de alguien, va a decir el nombre de su dueño. Amén. Cuando somos esclavos por herencia, podemos heredar enfermedades o vicios que no decidimos tener. ¿Cuánta gente, hermanos, es esclava de una enfermedad? Porque viene de sus padres, diabetes, hipertensión, cualquier enfermedad física, y usted está peleando contra esa enfermedad, pero más bien usted ya se resignó y entonces ya sabe que todo el tiempo va a vivir con esa enfermedad. Y hermano, a usted se le olvida leer la Biblia todos los días, pero no se le olvida tomarse la pastilla porque le da el válgame. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de aquí somos esclavos de la depresión, de la ansiedad, del alcohol? Que también puede venir atado a la herencia, no quiere decir que solamente es por decisión. O usted trata de tranquilizarse, pero no puede porque es esclavo de eso. Hay esclavitudes por decisión propia. Decidimos estar atados a esa esclavitud, o a la tecnología, medicamentos para poder dormir. ¿Cuántos somos esclavos del insomnio, del chisme, de la crítica, de vivir endeudado? Todavía no acaba de pagar una deuda y ya está en otra, hermanos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? De las drogas, más que nada, muchos jóvenes. Y luego vamos a la calle y vemos a una persona drogada y decimos, mira, ese está drogado, pobrecito. Y nosotros también, lo que pasa es que nosotros no estamos en la calle. Pero también somos adictos a algo, porque ser esclavo es que te vuelves adicto a esa esclavitud y entonces vivimos siendo esclavos de eso. Amén. Amén. La esclavitud es un espíritu tan fuerte que llega un momento donde ya se nubla nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestros ojos, y entonces aprendemos a vivir como esclavos, o ya nos gusta vivir como esclavos, porque entonces deseamos volver. Y bueno, para esto pues la mejor historia pues está de Egipto. En Éxodo 16:3 dice, ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto. Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos hasta llenarnos. Esta es otra versión, hermanos, es la Nueva Traducción Viviente, si no me equivoco. ¿Cuántos de aquí desean volver a su Egipto? Ya estamos tan acostumbrados a vivir con esa esclavitud que cuando no tenemos o no sentimos que estamos haciendo eso y sentimos la necesidad, queremos volver, pero ahora por gusto, porque hay algo que nos gusta ahí. Pero lo que no sabe es que ya está atado ahí y ni siquiera se siente, hermano, porque ya está en su pensamiento, ya está cegado, sus ojos ya están cegados. Amén. ¿Cuántas esclavitudes también tenemos dentro de la iglesia? ¿Cuántas personas dentro de aquí de la iglesia decimos, somos libres, y venimos y cantamos coritos de que somos libres y lo declaramos y hacemos las oraciones, pero estamos atados a un yugo de esclavitud? Hay gente, hermanos, que hasta es esclavo de los pastores. Ya no venimos ni siquiera por gusto. Ay, nomás porque el pastor no me marca entre semana. Porque eso hace un pastor. Busca sus ovejas, amén. ¿Cuántas somos esclavos de servicios? ¿Cuántos decimos, ay, me toca la alabanza, me toca el talento, me toca limpiar? Y ya no lo hace con gusto, hermano, ya nomás viene porque le toca. Y eso, hermanos, es estar atado a una esclavitud, porque, recuerden, hermanos, a Dios no le gusta. Si no lo va a hacer de corazón, hermano, no hay que hacerlo. Amén. Amén. Ya no venimos por gusto, sino por obligación. Y como ya identificamos, hermanos, las causas de las cuales nosotros
podemos estar atados al yugo, a la esclavitud, vamos a ver la cura. Amén. ¿Cuántos dicen amén esta tarde? Porque Dios, hermanos, nos conoce tan bien que sabe que somos esclavos de algo o de muchas cosas, y Él no nos juzga. Él nos da la medicina total y perfecta para esa esclavitud. Voltea y diga al que está a tu lado: hoy vas a ser libre. Pero dígale bien fuerte, hermana. Amén. Me acompañan en mi versículo 11, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Amén. Dice: estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Este pasaje, hermano, nos habla de que en Cristo tenemos libertad, pero hay una palabrita bien importante que es otra vez. Eso quiere decir, hermanos, respóndame con un amén, que podemos volver a la esclavitud. Amén. Y no estéis sujetos otra vez al yugo de esclavitud. Hay hermanos que vienen a la iglesia y declaran y dicen en el nombre de Jesús y rompen con eso, pero vuelven a casa y vuelven a abrazar el bonche de medicinas, vuelven a agarrar el teléfono a llamarle a esa persona que no pueden hablarle. Y ojo, no estoy diciendo cuando son enfermedades como diabetes, ese tipo, sí siga su tratamiento, me refiero a las drogas. Medicina para dormir, medicina para calmarme el nervio, medicina para la ansiedad, todo ese tipo de drogas. Amén. Inclusive hay gente en la herencia que dice: es que mi abuelita seguía esto, y es que mi mamá seguía esto, y entonces yo voy a seguir esto. Y entonces nada más usted mismo está declarando la esclavitud con su boca, y está haciendo, porque si tiene niños les está inculcando exactamente lo mismo. Quiero que me acompañen a leer nuevamente todos en voz alta Gálatas capítulo 5, versículo 1. Me dicen cuando estén listos con su Biblia. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. Hermanos, cuando hablamos de libertad en Cristo, no estamos hablando ni de un concepto religioso, ni porque luego vamos a la calle y dicen: ay, es que en tu iglesia te lo prohíben. No, hermanos, es algo espiritual. Amén. Y Jesús lo dejó muy claro en Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No dice que quizás o mañana o se te va a quitar, no. Dice que ya eres verdaderamente libre. Pero hay decisión. Y si usted decide abrazar otra vez el yugo de esclavitud, esa es su decisión. Y Cristo, Dios, es tan respetuoso, hermano, que créanme que va a respetar su decisión. No es temporal, no es frágil como la libertad que nos dan los hombres, porque los hombres dicen una cosa y al otro día ya dicen otra. O si mi mamá me dice: sí te doy permiso, pero al siguiente día ya no me deja, porque así somos los humanos. Amén, hermanos. El problema aquí es que muchas veces vivimos como si no lo creyéramos. Y hermano, yo te puedo decir, yo he leído varias veces la Biblia y yo he leído muchas veces estos versículos, pero ni me los creía, porque así somos las personas, hermano, así somos los humanos, lo leemos por encimita. Pero ¿qué hay de lo espiritual? El enemigo ya sabe, hermanos, porque sabe que ya somos libres. Amén. Amén.
pero Él quiere que pensemos como esclavos, porque sabe que nos encanta estar en la carne. Amén, hermanos. Es tan fácil volver a abrazar el yugo de esclavitud. Y ya leímos muchas veces el versículo, Gálatas, y no estéis otra vez sujetos. Ese, hermano, imprímalo y póngalo en su refri y léalo cada que se levante. Amén. Y debemos, hermanos, anclar, así como, yo no sé mucho de eso, hermanos, pero cuando llega un barco gigante al puerto, no sé cómo se llame, no sé si ve las anclas tan gigantes con las cadenas tan grandes, y esas cadenas literal mantienen ese barco firme. Nosotros, hermanos, en 2 de Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Amén. Esa ancla que sostiene ese barco en nosotros es el Espíritu. Amén. Si el Espíritu está en nuestra vida, no podemos seguir caminando con cadenas. Y entonces, hermanos, cuando nosotros estamos sujetos al Espíritu y vivimos en libertad con que Cristo nos hizo libres, hay una independencia personal. ¿Qué quiere decir? Que ya no somos esclavos de nadie, ya nadie es mi dueño más que Dios. Amén. Y Dios nos da libertad. Y eso es lo que nos hace, que nos genera una independencia espiritual. Y no crea, hermano, que ya porque es libre del yugo de esclavitud, pues yo hago lo que se me pega la gana, que al cabo, pues Cristo ya me hizo libre. No, hermanos. En Romanos 8, del 1 al 2, si me acompañan con sus Biblias, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces identificamos la enfermedad, pero también la medicina. Amén. Amén. Punto número 1, hay que reconocer, porque cuando somos esclavos no reconocemos porque nos gusta la esclavitud. Punto número 2 es estar sujetos a Cristo y anclarnos en el Espíritu que nos da libertad. Y esa libertad nos libra del pecado y de la muerte. Eso significa, hermanos, que el pecado ya no tiene poder legal sobre nosotros. La condenación ya no tiene autoridad sobre mí, porque Cristo pagó el precio completo en la cruz. Amén. Amén. Y hermanos, aquí viene algo poderoso, algo muy bonito. Porque la libertad que Cristo nos da no es para vivir en desorden, Amén. ni para hacer lo que se nos da la gana, sino para vivir en santidad y servicio. Entonces yo hablé de que a veces venimos a la iglesia y servimos, pero hasta de malas, porque decimos: oh, ya me toca el aseo, o me toca el talento y ya ni sé qué hacer, y entonces lo empiezo a hacer de mala gana. Pero ponga atención aquí: cuando el Cristo nos da libertad, no nos la da para hacer lo que queramos, sino para vivir en santidad y servicio. Amén. Amén. Y Pablo en Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leerlo otra vez. Porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Amén.
La libertad cristiana no es libertinaje, no hay que confundir libertad y libertinaje. No es una excusa para pecar, sino es un llamado para servir. Porque ya no estamos sujetos a un yugo de esclavitud, porque ya hay un Cristo que murió por usted y por mí, amén. Y en Romanos 6:22 lo dice muy claro: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, ¿qué, hermanos? La vida eterna. Amén. Ya voy a terminar, hermanos, yo no me tardo mucho. A veces pensamos que las personas o los personajes que están en la Biblia, que durante esos 1600 años, si no me equivoco, esos apóstoles, esas personas del Antiguo Testamento, los vemos como si fuera una película, ni siquiera le tomamos importancia o decimos, ay, pues es que él porque está en la Biblia. No, hermano, era una persona como usted y como yo, y Dios es un Dios que ha existido desde antes, durante y después. Entonces lo que él hizo con esas personas lo va a hacer con usted y conmigo, amén. Amén. Y Jesús vino con un propósito muy, muy claro. Acompáñenme en Lucas 4:18. Leyendo un libro de Isaías, ¿no? Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y esa misión, hermanos, no ha cambiado. Fíjese qué bonito y qué hermoso es Cristo. Porque como si yo fuera doctora y a mí me llega un paciente, yo no mandaría a mi paciente a recetar a otro, pues está igual de enfermo. ¿Cuántos dicen amén? Pero fíjese lo que dice Lucas, hermano. El Espíritu del Señor está sobre nosotros, sobre Brisa, sobre Maribeba, sobre Giovanni, sobre Lupe, sobre Hilda. Y la ha ungido para ir a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Y recuerda eso, Dios a usted también la sacó de la esclavitud. Amén. Amén. A dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Cristo, hermanos, sigue rompiendo cadenas ayer, hoy, mañana, y siempre las va a seguir rompiendo conforme a su voluntad. Amén. Amén. Y cuando nosotros entendemos esto, podemos ayudar a otros. Que usted vea que el pastor es el pastor y lo pusieron aquí de una asociación, pero es humano, y él también va a ayudarlo a usted, aún en siendo humano, porque esa es su misión, y para eso Dios lo ungió. Amén. Amén. Pero no nada más al pastor, sino al hermano que limpia, al hermano que está en sonido, al hermano que trae talento, a todos. Amén, hermanos. Amén. Porque Dios no hace excepción de personas. Y nosotros tenemos que tomar ese papel con tanta responsabilidad, porque a veces decimos, ay, pues ya viene la hermana a pedirme ayuda, entonces como que nos sentimos dignos de juzgar. Decir, ay, mira la vida de la hermana. No, hermanos, porque Cristo no hizo eso con usted. No en forma de juzgar, ni en forma de burla, sino en sabiduría, porque sabemos que Dios también nos sacó a nosotros de ese lugar. Amén. Amén. ¿Por qué no se ponen de pie, hermanos? Esta tarde, si
Si usted cree que tiene si usted siente que está abrazado aún a su yugo de esclavitud, voltee y dígale al que está a su lado: hoy vas a ser libre. Amén. Entonces le pido al pastor que me ayude con la administración. Amén, hermanos. Espero que Dios abra sus vidas así como lo primero a la mía. Amén.